tener una forma de U o V, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente es una forma de C. Tiene 4 segmentos, tiene 3 angulaciones conocidas como bulbo duodenal, rodilla duodenal, ¿de acuerdo? Entonces, de estas 4 porciones anatómicamente de duodeno, Jans o Hans, de estas 4 porciones de duodeno, ¿cuál Sí, es la perdón. porción? Esta porción, este duodeno es un órgano hueco, es un órgano fijo y es un órgano móvil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de estas 4 porciones es móvil, Hans? ¿Y por qué? Sería la superior, doctor. Ya, ¿por qué? Porque comparte quizás las mismas estructuras aledañas con el estómago adyacente. No tan igual, Mm, pero, o sea, tiene todavía un rezago. ya, ¿y por qué la segunda, tercera y cuarta no son móviles? Porque contienen estructuras ya que van a estar aledañas como el páncreas, por ejemplo, y van a tener unos plexos adheridos. Ya, muy bien. Entonces, como bien dice Hans, la primera porción del duodeno, ya, esta primera porción del duodeno es la parte móvil, ¿de acuerdo? Porque acá recuerden que está la unión antro-pilórica. Entonces, el estómago, como el duodeno, como el colon, tienen un meso. Acá tenemos en estómago, como ustedes saben, el mesogastro. En duodeno tenemos el mesoduodeno, donde la primera porción del duodeno es la más larga, mientras que la segunda, la tercera y la cuarta porción tienen un meso muy corto que está adherido sobre todo al páncreas. Entonces, solo la primera porción del duodeno es móvil y se conoce como la porción abdominal, mientras que la tercera, la, la segunda, tercera y cuarta son conocidos como las porciones retroperitoneales del duodeno. Entonces, al ser la porción abdominal, entonces es la única porción móvil del duodeno. Segunda, tercera y cuarta son fijas. Fijas uno al páncreas y fijas hacia el retroperitoneo. Por eso que no son móviles. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que nosotros tenemos en duodeno una porción fija y una porción móvil, entonces tenemos que recordar también cómo es nuestra irrigación del duodeno. ¿Quién irriga el duodeno? Y esta irrigación del duodeno es importante también cuando vean páncreas, porque van a casi compartir algunas estructuras anatómicas de la irrigación. Entonces tenemos nuestro duodeno por acá y que inicia en la región antropilórica y termina en el ángulo de Treis. Duodeno solamente empieza desde la región antropilórica hasta el ángulo de Treis. Roger, Ángel, ¿cuánto mide nuestro duodeno? Solo duodeno, ¿cuánto mide? De 25 a 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Duodeno. ¿Y cuál es la función principal del duodeno, Roger? ¿Para qué nos sirve duodeno? ¿Absorción de qué? ¿Qué absorbe duodeno? ¿Qué absorbe duodeno? Todo intestino delgado se encarga de la absorción de ciertas estructuras, ¿no? Y esto depende sobre todo de la función de ciertas válvulas que no hay en yeyuno
o que no hay en hilo, ¿no? De ciertas vellosidades, ¿no? Entonces, duodeno, ¿cuál es la función principal del duodeno? A ver, ya, de ácidos, ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? ¿Qué más absorbemos en duodeno? Aparte de la absorción de grasas. A ver, ¿qué está? Ya, ácidos biliares, carbohidratos. Muy bien. Entonces, lo principal, ácidos biliares, ¿no? Ácidas grasas. Entonces, pero ¿por qué duodeno absorbe ácidos grasos o ácidos biliares? Adiel, ¿por qué crees que absorbe duodeno? Y esto es en relación a las vellosidades que tiene duodeno y qué vellosidades tiene duodeno. Adiel, Adiel, Mayra, Doctor, buenos días. hola. A ver, Em, doctor, porque en su segunda porción recibe, en este caso, em, porque va a recibir su jugo pancreático. ya, ¿qué más? Y absorbe. Mm, Duodeno absorbe pues proteínas, sobre todo absorbe minerales, los ácidos grasos, ¿no? Porque está cerca a la vía biliar, porque está cerca el páncreas y porque está cerca al estómago, ¿no? Entonces, todo eso absorbe duodeno, muy bien. Pero, ¿por qué absorbe mayor cantidad de grasas? ¿Por qué absorbe mayor carbohidratos, minerales, obviamente agua, ¿no? ¿Qué tiene duodeno? ¿Qué estructura anatómica, ya? Tiene duodeno que no tiene yeyuno, por ejemplo. ¿Por qué en yeyuno no se puede absorber muchas cantidades de minerales, por ejemplo? por las ¿Mm? válvulas inhibentes, doctor. Muy bien. ¿Válvulas de qué? ¿Cómo se llaman las válvulas que tiene duodeno? Que solo están en duodeno. No hay en otra estructura más de intestino delgado. No recuerdo bien, doctor, el nombre. Hugo, Doctor, a ver, ¿cómo se llaman esas válvulas, Hugo? ¿Qué tal? bro, Válvulas de fruta, ¿verdad? Kerkring. Las válvulas de Kerkring solo están en duodeno y estas válvulas son las que se van a encargar de la absorción de todas estas estructuras, de todos estos nutrientes, grasas, proteínas, minerales, obviamente agua. Estas válvulas no van a no están presentes en el resto de intestino delgado, solo están en duodeno, ¿de acuerdo? ¿Y por qué duodeno? Porque como recuerden, por acá en la segunda porción del duodeno llega la vía biliar distal. En la segunda porción del duodeno llega la vía pancreática principal. En la segunda porción del duodeno llega, por acá tenemos el estómago, llega el jugo gástrico, llega bilis, llega jugo pancreático, sobre todo en la segunda porción del duodeno, donde tenemos acá el famoso ampolla de Bátaro, ¿no? O las carúnculas menor y la carúncula mayor, ¿no? Entonces, todo este contenido de las tres para formar el quimo, kilo, para todo, se da en duodeno. Entonces, ¿quién se encarga de toda esta absorción? Sobre todo que está presente desde la segunda porción del duodeno hasta la cuarta, son las válvulas de Kerr. Entonces, ahora tenemos que ver anatómicamente cuál es la irrigación
del duodeno. ¿Cómo sería la irrigación del duodeno? A ver, Adiel, ¿quién irriga el duodeno? Adiel, Freddy. Sí, doctor, No, a buenos ver, días. buenos días. Doctor, se dividiría en dos, tanto la primera y la segunda porción por la pancreatoduodenal superior y la tercera y cuarta por la inferior. Ya, la pancreatoduodenal. ¿De dónde nace la pancreatoduodenal? De la gastroduodenal, que es la rama de la hepática común, doctor. Ya, entonces acá tenemos el tronco celíaco, tenemos la hepática común. De la hepática común sale una arteria, la primera que se va al estómago y la segunda que viene a ser la gastroduodenal. Esta gastroduodenal va a dar dos ramas, ¿no? Una que se va a convertir en la pancreatoduodenal y esta de acá que se va a convertir en la gastroepiploica derecha, ¿cierto? Esta pancreatoduodenal va a dar dos ramitas igual, ¿no? Una rama que va a la porción superior y una rama que va a la porción inferior. Superior e inferior. Muy bien. Entonces, esta porción superior irriga la primera porción y parte de la segunda porción del duodeno. Muy bien. La tercera y cuarta porción, ¿quién le irriga? Hugo o Freddy. Ya tenemos la irrigación de la primera y la segunda porción. La tercera y cuarta, ¿de dónde nace? Mayra. Doctor, sería la pancreatoduodenal inferior ¿De dónde nace la pancreatoduodenal inferior? de la arteria mesentérica superior. Ya, muy bien. Entonces tenemos la arteria mesentérica superior, que está acá, ¿no? Va a dar una rama que son las pancreatoduodenales, ¿no? Una inferior y una igual superior, ¿no? Que va a irrigar la tercera y la cuarta porción y parte de la segunda porción, ¿de acuerdo? Y el drenaje venoso, Roger, ¿de dónde nace? Mm, Ya, la pancreatoduodenal, ¿de dónde nace? En la vena. La gastroepiploica, ¿de dónde nace? Entonces, para que recuerden, lo que van a hacer es estudiar y van a volver a recordar sobre este tronco gastrocólico, o también conocido como tronco de Henle. Este tronco de Henle va a dar, algunos van a encontrar que da tres ramas, donde una de ellas es la gastroepiploica, la vena, otro donde es la cólica media, pero que es una rama accesoria, y otra que va a la pancreatoduodenal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde nace este tronco de Henle? Estamos hablando de la vena, de la arteria, no. ¿De dónde nace este tronco de Henle? Este tronco de Henle nace de la vena
mesentérica superior. ¿De acuerdo? Entonces, la irrigación arterial es la que estamos viendo. El drenaje venoso es distinto. Si tenemos ya la irrigación arterial, tenemos el drenaje venoso, ¿qué nos falta? Los ganglios, pues, ¿no? Entonces, siempre va arteria, vena, y siempre tenemos que hablar de ganglios. En duodeno, como han visto hasta acá, este estómago que llega acá, por acá este estómago, han visto que llega hasta el ganglio número 12 o los grupos 12. ¿Dónde estará el 13 que hemos visto en vía biliar? Retroduodenal. 13. 14, los retropancreáticos, que van a ver páncreas. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de duodeno, solo duodeno, tienes que ver la irrigación arterial, el drenaje venoso, la función principal del duodeno, en qué consiste la función del duodeno, ¿no? ¿Para qué nos sirve el duodeno? Y sobre todo para saber, uno, qué estructuras anatómicas están adheridas a duodeno. Una vez que ya nosotros sabemos para qué nos sirve duodeno y la función, tenemos que hablar de las lesiones de duodeno. Y las lesiones van a ir de acuerdo a la ubicación, a los segmentos. Lo mismo que estamos viendo lo mismo que estamos viendo hemos visto en colon, lo mismo que hemos visto en hígado, vía biliar, todo es por segmentos. Cada segmento es independiente. Entonces volvemos. Tenemos duodeno en sus 4 porciones, ¿no? Si las lesiones de duodeno, sobre todo, ya duodeno, dentro de las lesiones benignas de duodeno, lo más frecuente son las úlceras. ¿De acuerdo? La lesión más frecuente no neoplásica de duodeno son las úlceras duodenales, que es producido principalmente ¿por qué? Por consumo de AINES. Las úlceras duodenales frecuentemente se dan en la primera porción de duodeno, hasta por debajo de esta primera rodilla duodenal. La segunda patología neoplásica son obviamente los adenocarcinomas de duodeno. ¿Ya? Entonces, si las lesiones de duodeno están ubicadas, y esto recordemos ahora nomás que hemos visto anatomía, si las lesiones están ubicadas en la primera porción del duodeno, si las lesiones están ubicadas en la primera porción del duodeno, y como nosotros sabemos de que el meso de la primera porción del duodeno es mucho más largo, el tratamiento quirúrgico va a consistir en resecar este segmento. Y el nombre se llama resección segmentaria de duodeno. ¿Por qué? Porque solamente vamos a sacar esta primera porción, que es la porción móvil, la que podemos movilizar. Nada más. Pero si nosotros tenemos una lesión en la segunda, en la tercera y en la cuarta, en la cual nosotros sabemos de que el mesoduodeno está adherido o es corto en relación al páncreas, no podemos sacar solamente este segmento. No se puede resecar, no podemos sacar solamente la segunda porción, no se puede sacar la tercera y tampoco se puede sacar solo la cuarta. Cuando no podemos resecar ni segunda ni tercera cuarta porción, y obviamente menos la segunda porción porque por acá está saliendo el jugo pancreático, menos porque acá sabemos que está saliendo la bilis y está llegando el contenido gástrico, no podemos resecar la segunda porción. Eso no se hace, eso no existe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones en cualquiera de estos segmentos de duodeno, el tratamiento quirúrgico se llama duodeno pancreatectomía proximal o cefálica. ¿Por qué? Porque tenemos que resecar duodeno con una porción del segmento de la cabeza del páncreas y el duodeno en sus 4 porciones. No puedes dejar ninguna de las
porciones o segmentos de duodeno. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros sabemos que duodeno ya es la segunda, tercera y cuarta porción son porciones retroperitoneales, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos que son porciones retroperitoneales, ¿y por qué retroperitoneales? Porque la segunda porción del duodeno, recordemos anatómicamente, descansa sobre una vena. Por acá hay una vena, detrás del duodeno. Detrás del duodeno hay una vena grande y al costado hay una arteria grande detrás del duodeno, que se llama la vena. Esta es la arteria aorta y esta es la vena cava. Entonces, si nosotros sabemos que el duodeno y sobre todo la primera porción del páncreas, que es la cabeza de páncreas, está descansando detrás de la vena cava, y sabemos que el duodeno es un órgano retroperitoneal, sobre todo los segmentos 2, 3 y 4, ¿qué maniobra quirúrgica debemos hacer para poder liberar el duodeno de estos vasos? Es clásico esta maniobra, en cirugía 1 deben haber mencionado. Mireia, ¿cómo se llama la maniobra para movilizar el duodeno? Y liberar justo eso de despegar de la vena cava. Kocher, doctor. La maniobra de Kocher, muy bien. La maniobra de Kocher consiste en levantar el duodeno que es retroperitoneal y despegarlo de la vena cava para movilizar sobre todo la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno. Entonces, las lesiones que están ubicadas acá, las lesiones que están ubicadas en la segunda porción del duodeno, las lesiones que están ubicadas en la ampolla de váter que termina en la segunda porción de duodeno, las lesiones que tienen acá, que están en la cabeza de páncreas, las lesiones que están en la vía biliar distal o colédoco-distal, todas estas patologías se tiene que hacer una duodenopancreatectomía o lo que se conoce como operación de Whipple. Entonces, en uno de sus casos clínicos, en la cual ustedes después de analizar, ya, sobre todo, uno, que sea patología de vía biliar distal, otro, patologías de cabeza, de páncreas, patologías de duodeno, sobre todo de la segunda porción, tercera o cuarta, o patologías de la ampolla de váter, o lo que se conoce como ampulomas, el tratamiento quirúrgico, ¿cómo se va a llamar? Duodeno, pancreatectomía o operación de Whipple. Hay entonces 4 patologías en las cuales tú puedes hacer una duodenopancreatectomía o Whipple, que es lesiones de la vía biliar distal o colédoco-distal, lesiones de la cabeza de páncreas, lesiones de duodeno, sobre todo si están en la segunda, tercera y cuarta porción, y lesiones que están obviamente en la ampolla de váter, que se llama ampulomas. ¿Ya? Entonces, hasta acá, duodeno. ¿Alguna pregunta con duodeno para pasar a otro segmento de intestino delgado? Todo claro. ¿Dudas con duodeno? Nada, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente segmento de intestino delgado, que viene a ser yeyuno. Entonces ya olvídense del duodeno. ¿Ya? Entonces nos queda yeyuno. Entonces, nosotros cuando hablamos de la siguiente porción de intestino delgado, ¿ya? Entonces, anatómicamente, ya por debajo del ángulo de Treis, tenemos intestino delgado. Es el segmento más largo de lo que es intestino delgado, ¿no? Entonces, que viene a iniciar desde el ángulo de Treis, de acá, desde el ángulo de Treis, hasta la válvula ileocecal. Todo esto se conoce como, en algunos libros va a encontrar como intestino delgado o asa delgada. No consideran algunos libros al duodeno como intestino delgado.
toda esta porción de intestino delgado, anatómicamente, ya ustedes ingresan a sala de operaciones o incluso cuando han estado haciendo estudios con cadáveres, ¿cómo diferencian yeyuno de ilio? Mayra, anatómicamente, si tú estás de frente, vas a ser cirujano, ¿ya? Ingresas a cavidad abdominal y ¿cómo reconoces qué segmento es intestino delgado y qué segmento es yeyuno? Doctor, por el ligamento de Treis. Ya, si está al ligamento de Treis, ¿qué es? Yeyuno, doctor. Ya, y si está hacia la válvula ileocecal, También es yeyuno, doctor. yeyuno. Ya, a ver, Ivonne, Ivonne, Carol, Bueno, doctor, en lo que es yeyuno, tendría una pared más gruesa que la del yeyuno, tal vez. ya, ¿cómo reconoces tú anatómicamente, Carol, cuál es yeyuno o ilio? Abres, estás en tu cadáver ya. Abres el cadáver haciendo anatomía, recuerden. ¿Y cómo sabes cuál es yeyuno y cuál es ilio? Las paredes no la vas a ver mucho. Son varias estructuras anatómicas que son fáciles de reconocer. Uno, como bien dijo Ivonne, es la ubicación. ¿De acuerdo? ¿Dónde están ubicados? Si está cerca del ángulo de Trace, ¿qué es? Ivonne. Con Carol. Sería yeyuno, doctor. Y lo que está cerca de la válvula ileocecal, ¿qué sería? Ilio. Ya. Todo lo que es proximal, ¿ya? Lo que es proximal, cerca al ángulo de Trace, obviamente va a ser yeyuno. Y lo distal, lo que ingresa al colon, porque acá recuerden que está el colon, donde está la válvula ileocecal, es ilio. Entonces, intestino delgado se divide en dos estructuras, yeyuno e ilio, ¿ya? Entonces, cada uno con ciertas características anatómicas, ¿de acuerdo? Entonces, otra diferencia, ¿cómo puedes diferenciar qué es yeyuno e ilio? Yanela, Giuseppe, Doctor, otro podría ser por el color de la irrigación. El yeyuno tiende más a tener mayor vascularización que el ilio, por eso sería un yeyuno un rojo más intenso y el ilio un rojo más pardo, más tenue, por así decirlo, doctor. ya, muy bien, un rojo más bajo. Otra, Giuseppe, Era por el número de válvulas o arcadas. Mencionaba que en el yeyuno hay más y en el ilio no hay poco. ya, otra. Las válvulas, el color sí es llamativo, pero otra que es mucho más fácil. ¿Dónde está ubicado yeyuno? A ver. Hans, anatómicamente, ¿dónde está ubicado? Estaría en cuadrante superior izquierdo, doctor. Ya. Y Ailion, Cuadrante inferior derecho. muy bien, entonces. Y esto es cuando han hecho anatomía, ¿no? El abdomen está dividido
Por acá están las costillitas. Bueno, el abdomen está dividido en cuadrantes. En 4 cuadrantes o 9 cuadrantes. Entonces, el cuadrante superior, el cuadrante superior izquierdo, el contenido principal es Y1. Y el cuadrante inferior derecho es ilio. Entonces, eso es clásico, rapidito nada más. Cuando ustedes ingresan en cavidad y se van al cuadrante superior izquierdo, Y1. Se ubican y se van hacia proximal y encuentran el ángulo de trace, Y1. Si están cerca colon, hacia la válvula ileocecal, es ilio. ¿Por qué? Porque está ubicado en el cuadrante inferior derecho. Lo segundo es la disposición de las asas intestinales. La disposición de las asas intestinales es, como ven acá, Y1 tiene una disposición horizontal, mientras que ilion tiene una disposición vertical. Es lo primero que ustedes van a identificar para ver cuál es Y1 y cuál es ilio. De ahí viene lo siguiente, la coloración. Uno va a tener un color un rojo más intenso y el otro va a tener un rojo más oscuro. Uno va a ser más rugoso, ¿ya? Por las mismas válvulas que tiene, y la otra va a ser mucho más liso. Entonces son características que ustedes deben diferenciar entre el Y1 e ilio. Ahora, ¿cuánto mide Y1? Es la siguiente pregunta. A ver, Roger, ¿cuánto mide Y1 y cuánto mide ilio? Metros, ¿ya? 3.5 metros, ¿no? Entonces, la porción más extensa de intestino delgado está dada por ilio, mientras que Y1 mide más o menos 1 metro menos de intestino delgado, de acuerdo a las posiciones que ustedes se encuentren. Entonces, dentro, nosotros cuando vemos las patologías más frecuentes de intestino delgado, lo más frecuente que es obstrucciones. La obstrucción es la patología más frecuente de intestino delgado. Y la causa más frecuente de obstrucción, ¿cuál es? Parásitos. Los parásitos son la causa principal de obstrucción de intestino delgado, sobre todo en niños pequeños o en adultos mayores. La segunda causa son las perforaciones. ¿Por qué? Por los divertículos. Estos son las patologías, nada que ver con neoplasia. La patología más frecuente de intestino delgado son obstrucciones. ¿Por qué? Por parásitos. Seguiendo, perforaciones por los famosos divertículos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de intestino delgado, Y1 e ilion, tenemos que diferenciar ciertas características anatómicas. Si duodeno tenía unas válvulas, que son las válvulas de Kerkring, entonces, cuando hablamos de intestino delgado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de intestino delgado, ¿ya? Van a haber ciertas características funcionales que no tiene Y1 y que tampoco tiene ilio. Dentro de esto, ¿ya? Dentro de esta división, Y1 tiene una válvula e ilion tiene otra válvula. ¿Qué absorbe Y1? Alexandra, Mireia, ¿qué absorbe Y1 y qué absorbe ilio? El yeyuno más que nada absorbe lo que es vitaminas, doctor, ¿Qué y vitamina minerales, principalmente? las liposolubles, la ADIC, A, Ya, muy bien. Agua, y, también absorbe agua, también absorbe ujú, minerales. ¿Qué más? carbohidratos, igual grasas, pero menor. Ácidos biliares, sobre todo. Entonces, ya, ¿y qué absorbe ilion? El hilo, la vitamina K
Y Ya, ¿qué más? minerales, ¿qué más? La B12 también, doctor. Vitamina B12. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, funcionalmente, Yeyuno e Ilion absorben ciertas características o ciertas vitaminas que no absorbe duodeno y tampoco absorbe ilion. Cada uno tiene una estructura distinta. Y sobre todo los ácidos biliares, la mayor cantidad de ácidos biliares lo absorbe. Y hay uno porque acá hay unas válvulas, ¿de acuerdo? Y estas válvulas van a ser mayores en yeyuno que en ilion. ¿Cómo se llaman esas válvulas? Yanela. ¿Cómo se llaman las válvulas de yeyuno? Yanela. Adiel. Hans. La válvula de Kerkring, doctor. No. ¿Cómo se llama? O las criptas del libro Q. Ya, muy bien. Entonces, estas válvulas, ya, son las que se encargan justo de absorber ácidos biliares. Ilion no tiene estas válvulas, ¿ya? No tiene estas válvulas. Por eso es que cuando ven anatómicamente, entre Yeyuno e Ilion, va a haber va a ser más rugoso que otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de intestino delgado, ¿ya? Hay dentro de las patologías, aparte de la obstrucción, ¿ya? Va a haber el síndrome de mala absorción. La causa más frecuente, parásitos, pues, ¿no? Entonces, los parásitos más frecuentes que están en yeyuno e ilion van a evitar la absorción porque va a alterar estas vellosidades que tienen ambas estructuras de intestino delgado y que va a producir deposiciones líquidas, diarrea, baja de peso, porque no se absorbe. Entonces, a eso se llama síndrome de mala absorción. Cuando nosotros hablamos del tratamiento quirúrgico principalmente por obstrucciones o perforaciones, tenemos que reconocer de que cuando hablamos de intestino delgado, tenemos que saber nuestra irrigación, obviamente, del intestino delgado. Entonces, la irrigación de intestino delgado es distinto si nosotros hablamos de duodeno, de yeyuno o hablamos de hilo. Vamos a hacer un corte axial del de yeyuno y un corte axial de hilo. ¿De acuerdo? Hemos agarrado una porción de hilo y una porción de yeyuno. Entonces, la irrigación no va a ser igual en yeyuno o hilo y por eso es que el color que ustedes van a ver es un poco más intenso que la otra. A ver, Roger, ¿cómo sería la irrigación de yeyuno? Esto es yeyuno, esto es hilo. ¿Ya? ¿De dónde sale la irrigación de yeyuno? ¿De dónde nace? Ya, la arteria mesentérica superior. ¿Da qué ramas? ¿Qué arterias? De la arteria mesentérica superior, ¿qué arteria sale para llegar a yeyuno? Carol. Doctora, están las arterias yeyunales. Muy bien. De la arteria mesentérica superior salen las arterias yeyunales. En algunos libros van a encontrar como arterias intestinales. Muy bien. Da las arterias yeyunales. De esas arterias yeyunales, ¿qué rama más sigue para llegar a yeyuno?
Las arcadas, doctor. No, O vasos rectos. tampoco. A ver, tenemos la arteria mesentérica superior. De la arteria mesentérica superior salen las arterias yeyunales, ¿no? De esta arteria yeyunal da otra rama, que son las arterias, a ver, Mayra. Doctor, las arterias rectas. No. Sale la arteria, tenemos la arteria yeyunal. De la arteria yeyunal, ¿qué sale? Ya tenemos la arteria yeyunal. Arteria mesentérica superior, da la arteria yeyunal, y de la arteria yeyunal, ¿qué sale? ¿Cómo se llaman estos? Y son Arcos, doctor. Arcos arteriales. los arcos arteriales, no son las arterias arcadas y nada. Entonces, estas arterias tienen de primer orden y solamente de primer orden, perdón. Solamente tienen de primer orden. Estas arterias de primer orden van a dar los vasos rectos, que son los que ingresan a yeyuno. ¿De acuerdo? Vayamos a ilion. Ilion también nace de la arteria mesentérica superior. Va a dar las arterias intestinales o las arterias ileales. ¿De acuerdo? Que son estas de acá, que salen de la mesentérica superior. Estas arterias estas arterias ileales van a dar otras arterias que son las arterias arcadas, que son de primero, de segundo y de tercer orden. Y después recién van a dar los vasos rectos. Entonces, acá viene la primera diferencia. ¿Cuántas arterias yeyunales para los 2,5 metros que tiene yeyuno va a dar la arteria mesentérica superior? ¿Y cuántas arterias ileales para los 3,5 metros que mide ilion va a dar la arteria mesentérica superior? Mireya. No sabría decirle, doctor. A ver, Yanela. Roger. ¿De cuál? ¿Yeyunales o ileales? Yeyuno va a dar 12 arterias yeyunales y va a dar entre 15 a 16 ramas o arterias ileales. Ahora, si ustedes ven sus grafiquitos ahí en anatomía, van a ver de que entre arteria y arteria, ya entre arco, los vasos rectos, hay un espacio vascular. No hay arteria. ¿De acuerdo? Y ustedes recuerden anatomía cuando levantan intestino delgado, ¿ya? Van a ver estos arcos, pero entre arco y arco hay tejido conectivo, es un tejido avascular. Este tejido avascular, ¿ya? Se llaman lunetas vasculares o avasculares, donde no hay ni arteria, no hay vena, no hay ganglio, no hay nada. Entonces, ¿para qué nos sirve estas lunetas o estos espacios avasculares? Para que cuando nosotros hagamos el tratamiento quirúrgico, una resección quirúrgica, nosotros seccionemos a este nivel. Acá. Entonces, si nosotros queremos cortar un segmento de intestino, ¿ya? Simplemente vamos a cortar acá. Ligamos esto, o esto y esto.
sin tocar la arteria mesentérica. Lo mismo pasa acá, en ilio. Simplemente ligamos los vasos o los arcos o las arterias iliales o yeyunales, sin tocar la arteria mesentérica, porque en este espacio vascular no hay ninguna arteria, no hay ninguna vena. Entonces, cuando nosotros hablamos de intestino delgado, tenemos que saber nuevamente. Entonces, tenemos ángulo de Trace, tenemos yeyuno, tenemos ilion, que termina en la válvula ileocecal, tenemos la arteria mesentérica superior, por acá, que nace de la aorta. Esta arteria mesentérica superior, con respecto a yeyuno, da las arterias yeyunales que son 12 arterias yeyunales, a través de los arcos y que ingresan a través de los vasos rectos. Esta mesentérica superior, da otra arteria, que son las arterias iliales, que van hasta 15 vasos iliales a través de los arcos y llegan a través de los vasos rectos. Con respecto a yeyuno, toda la irrigación está dada por las arterias yeyunales que nacen de la arteria mesentérica superior, o algunos que dicen arteria intestinal en algunos libros, ilion a través de las arterias iliales que nace también de la mesentérica superior. Pero ilion, al medir 3,5 metros, este ilion mide 3,5 metros, y al ser más extenso que en yeyuno, cuando hablamos de ilion tenemos dos porciones, una porción proximal y una porción distal. La porción proximal de ilion está dado por la irrigación de la arteria mesentérica superior a través de las arterias ileales. Y la porción distal, ¿quién la irrigaría? ¿Sigue siendo la arteria mesentérica superior o qué arteria? Ariel, no está Ariel. Hugo, ¿de dónde nace la otra irrigación de la porción distal de ilion? Mesentérica inferior. No. ¿De dónde? Freddy. Esta es la arteria mesentérica superior. De la arteria mesentérica superior tenemos ya yeyuno, las arterias yeyunales. De la arteria mesentérica superior, las arterias iliales. Pero es estas arterias iliales que nacen de la mesentérica superior ya irrigan la porción proximal de ilion. Y esta porción distal, que está cerca de la válvula ileocecal, ¿quién irriga? Freddy. La arteria, la ileocólica sería, doctor. Muy bien, pues en colon, cuando nosotros hablábamos colon, tenemos una arteria que sale justo de acá de la arteria mesentérica superior, ¿no? Que es la iliobisecocólica. La porción distal del ilion, ya, una de estas ramas, irriga la porción distal de el ilion, dado por la iliobisecocólica. Mientras que la porción proximal está dado por una rama que son las arterias iliales. Entonces, eso tiene que quedar claro, porque en su caso clínico, cuando les pregunten, tienen que saber diferenciar, ¿ya? Si está cerca la válvula ileocecal, las lesiones de intestino delgado de ilion, y irrigación, la arteria iliobisecocólica. Mientras que si está en la parte proximal, ¿no? Te puede decir que está, digamos, a 2 metros de la válvula ileocecal, tú ya sabes que es la porción proximal de ilio, en la cual la irrigación está dada por las arterias iliales, que sale directo de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso. El drenaje venoso sigue el mismo recorrido, acá no cambia mucho. Nace de la vena mesentérica superior, ¿no? La vena mesentérica superior, que es una unión de la válvula o la de la confluencia esplenoportal, da la arteria mesentérica
superior y sigue el mismo recorrido. No cambia mucho. Con respecto al drenaje linfático, el drenaje linfático en todo intestino delgado tenemos ganglios, ya que están pegados hacia yeyuno e ilio, que son los ganglios intestinales, así se conocen, y esto van a ir directo hacia el plexo. Y de ahí se van a diseminar. No hay mucha diferencia. No hay mucha ciencia cuando hablamos de intestino delgado. Pero lo que sí nos va a interesar, ¿ya? Es que cuando nosotros hablamos del mesointestinal o del mesenterio que ustedes han escuchado ahora en duodeno que hemos visto en estómago y sobre todo en colon, tenemos que tener bien claro que el mesointestinal, no mesocolon, no mesoduodeno, no mesogastro, el mesointestinal en intestino delgado sí es mucho mayor, tiene mayor relevancia o mayor importancia. Cuando nosotros hablamos del meso, el meso tiene un contenido y va a tener un continente. El contenido del mesointestinal está dado por una vena, está dado por una arteria y está dado por un conducto linfático. ¿De acuerdo? O sea, por los ganglios. Tenemos ganglios. Las venas, nosotros ya sabemos que la vena ingresa directo hacia el órgano hueco, mientras que la arteria ingresa directo a través de los vasos rectos. Todo esto al órgano hueco, intestino delgado. Esta arteria, esta vena y este conducto linfático están envueltos por tejido conectivo y tiene una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda, o una cara anterior y una cara posterior. Entonces, el intestino delgado, intestino grueso, tiene un contenido. Este contenido está formado por la arteria, la vena y el conducto linfático. La arteria, ¿a dónde llega? Hacia la arteria mesentérica superior o arteria mesentérica inferior, dependiendo de qué órgano estemos hablando. Y llega a la aorta. La vena llega a la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior y de acá a la vena cava. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos del mesenterio, ¿qué es el mesenterio? El mesenterio viene a ser tejido conectivo desde la raíz o desde la base del retroperitoneo hasta llegar hacia el órgano hueco. No hay mesenterio en órgano sólido. El mesenterio solamente se da en órgano hueco. Entonces, cuando nosotros hablamos del mesenterio, tenemos dos caras y tenemos dos aspectos. El primer aspecto, que es este de acá, es el aspecto mesentérico. ¿Qué quiere decir? De que el mesenterio llega hacia el órgano y se llama aspecto mesentérico y tiene otra porción de intestino delgado donde tiene un aspecto antimesentérico. O sea, no tiene mesenterio. Este mesenterio es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando hacemos resección quirúrgica de un órgano hueco, ¿ya? Y hablamos sobre todo de intestino delgado, yeyuno e ilion, y si hablamos de patologías no neoplásicas, que no es cáncer, entonces nuestro nivel de sección simplemente va a ser a este nivel, a través de los vasos cortos. Pero si nosotros hablamos de que es cáncer, adenocarcinoma, ¿ya? Entonces nuestro nivel de sección va a ser a este nivel. Y este nivel se llama raíz del mesenterio. Entonces, ¿por qué la raíz del mesenterio? Porque nosotros sabemos de que el cáncer se disemina por los ganglios
por vía arterial o por vía venosa. Entonces nosotros tenemos que hacer una sección a nivel de la raíz del mesenterio. Si no es por cáncer, simplemente hacemos una sección a través de los vasos rectos, los vasos que ingresan a intestino delgado. Lo mismo, casi el mismo principio que lo que pasa en colon, ¿no? Entonces, el principio de una cirugía que no es por cáncer simplemente es ligar los vasos rectos más el órgano. El principio de una cirugía por cáncer es ligar el órgano a nivel de la raíz del mesenterio. Entonces son cosas muy distintas. A nivel de la raíz del mesenterio junto con el órgano, cuando es por patologías neoplásicas, y solamente el órgano o a través de los vasos rectos, si no es por patología neoplásica. Dentro de las patologías, dentro de las patologías que no son por cáncer, ¿qué tenemos? Obstrucciones por parásitos, perforaciones por divertículos, ¿no? Patologías inflamatorias, como las enfermedades de Crohn, que no responden a tratamiento. Dentro de las patologías neoplásicas más frecuentes que tenemos, los linfomas. Los linfomas es la patología más frecuente de intestino delgado, seguido de los tumores neuroendocrinos. Entonces, dentro de las patologías que son por cáncer, linfomas, los tumores neuroendocrinos, que son los más frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento quirúrgico de intestino delgado, independiente de dónde esté la ubicación de la lesión, yeyuno o ilion, ¿ya? Tenemos yeyuno y por acá tenemos ilion. Cuando nosotros hacemos el tratamiento quirúrgico, consiste en resecar solamente el segmento comprometido, ya sea en yeyuno o ya sea en ilio. ¿Cómo se llama el procedimiento quirúrgico? Resección segmentaria de yeyuno o resección segmentaria de ilio. No sacamos todo el ilio, no sacamos todo el yeyuno. Solamente hacemos una resección de un segmento comprometido, nada más, ya sea en yeyuno o ya sea en ilio, resección segmentaria. Una vez que hemos resecado esta resección del segmento, incluyendo, si es por cáncer, el mesointestinal, si es por cáncer, hasta la raíz del mesenterio, y si no es por cáncer, solamente sacamos el órgano a través de los vasos rectos. No es necesario resecar el meso. Una vez que nosotros hemos hecho el tratamiento quirúrgico, vamos a tener dos opciones de reconstrucción, ¿no? Y esto va a depender mucho del estado nutricional o de otros factores. Si nosotros resecamos un segmento de intestino, tenemos dos opciones. Entonces, hacer uniones de intestino con intestino, que se llaman anastomosis. Si hacemos unión de yeyuno con yeyuno, entonces la unión sería yeyuno-yeyunal. Si hacemos anastomosis de yeyuno con ilion, serían anastomosis ilio-ilial. Si hacemos anastomosis entre yeyuno e ilion, sería yeyuno-ilial. Siempre el primer nombre va del órgano proximal y segundo del órgano distal. Pero tenemos otra opción, no hacemos anastomosis y queda con una ostomía. Si es en yeyuno, sería yeyunostomía. Si es en ilion, sería ileostomía. Entonces, una vez que nosotros hemos resecado el segmento, tenemos dos opciones: hacer anastomosis o hacer una ostomía, yeyunostomía o ileostomía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros sabemos que el yeyuno mide 2.5 metros y vamos a resecar 2 metros de intestino? Entonces, ¿qué nos va a producir? El síndrome de mala absorción o
síndrome de intestino corto. Entonces, si nosotros sabemos que que Y1 mide 2,5 metros y hemos resecado 2 metros, solamente nos va a quedar 5 metros. Y ustedes saben que Y1 cumple una función principal de absorber nutrientes, las proteínas liposolubles, ácidos biliares. ¿Y qué va a producir en estos pacientes? Las famosas esteatorreas. No va a absorber ácidos grasos, entonces van a tener deposiciones con rasgos de grasa. ¿Qué pasa si nosotros resecamos? Sabemos que Ilion mide 3,5 metros. Resecamos 2,5 metros. Nos va a quedar 1,5 metros nada más de Ilion. ¿Qué va a producir? Igualito, diarreas. Y como nosotros sabemos de que Ilion absorbe vitamina B12, ¿qué nos va a dar? Una enfermedad que se llama anemia. Mire ya, ¿qué anemia nos va a dar? Megaloblástica, doctor. Megaloblástica, porque ya no se va a absorber la vitamina B12. Entonces, cuando nosotros hacemos cirugía de intestino delgado, lo principal es tratar de conservar la mayor cantidad de intestino para evitar que estos pacientes sufran trastorno, sobre todo el síndrome de intestino corto, que te va a llevar al síndrome de mala absorción. Y estos pacientes cursan delgados. Y una indicación que ustedes han visto en clase, pues, cuando han hecho su clase de CBC, una indicación de estos pacientes es que reciban nutrición parenteral total. En estos pacientes cursan con nutrición parenteral larga o incluso les dan nutrición enteral. Con sonditas, se van a alimentar con sondas, con leches especiales para que se absorba ya no en yeyuno, ya no en ilion, sino se absorbe en duodeno. Entonces, por eso es que las válvulas que tienen estas porciones de intestino delgado desde duodeno hasta ilion son importantes. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta? ¿Algo que quieran saber? Intestino delgado es un tema mucho más fácil, son temas cortos, pero en sí el tratamiento quirúrgico va a depender del segmento comprometido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de intestino delgado, a diferencia de intestino grueso, en colon, tenemos que dar un margen de aproximadamente 10 centímetros hacia proximal y hacia distal. En intestino delgado, basta con un margen de 1 o 2 centímetros, nada más, porque no puedes extenderte más, porque eliminas la porción o la posibilidad de absorción de nutrientes. Y al contrario de mejorar al paciente, estos pacientes cursan delgados, asténicos, ¿no? Muchas veces con nutriciones enterales o parenterales. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? Yeyuno, duodeno, ilion. Todo claro, Aún doctor. les falta la clase de páncreas, que van a hacerlo mañana, ¿no? Sí, doctor. Mañana tienen páncreas. La irrigación del páncreas es parecida a la del duodeno. Comparten casi la misma irrigación, excepto unas que otras arterias nomás, las pancreatoduodenales superiores, anteriores y posteriores, pero el resto es igual. Entonces es la misma irrigación. ¿Dudas, preguntas? Porque de acá ya no tenemos clase. Creo que todo estuvo claro, doctor. No, no hay preguntas, entonces. Roger, nada, ¿no? Bueno, entonces si no hay preguntas, entonces daríamos por concluido nuestra clase de hoy día.